No puedes hacer nada. Mi madre se rió. El sonido agudo y frágil en la suntuosa suite nupcial. La copa de champán en su mano ni siquiera tembló. Me miró como si fuera una mancha en la alfombra blanca. Algo inoportuno, pero, al final, impotente. No discutí. No grité. No supliqué. Solo metí la mano en mi maletín. Mis dedos rozaron el papel frío y nítido de la orden de arresto que había impreso horas antes. No te preocupes por lo que pase después, dije, mi voz desprovista de cualquier emoción. En medio de sus risas, un ruido ensordecedor sacudió el albergue. Las pesadas puertas de roble se astillaron hacia adentro. La música murió al instante. Cuando vieron quién entró después, la risa cesó para siempre. Días antes de que las puertas fueran derribadas, el único ruido en la Sierra Nevada era el viento. Aullaba por el valle, sellando el lujoso albergue en una jaula de hielo y un silencio blanco y gélido. El lugar era hermoso, de la misma manera que un diamante es hermoso, frío, duro y prohibitivamente caro. Carmen lo había elegido por la estética, pero yo sabía que lo había hecho por el aislamiento. Una vez que estábamos aquí, no había salida. Estábamos atrapados en su perfecto reino helado. Estaba en la recepción, mi tarjeta de crédito ya en la mano del conserje. Este era mi papel. No era el hermano. Era la cartera. Era el socio silencioso en el negocio de la felicidad de Carmen. Necesitamos una tarjeta para imprevistos, dijo el conserje, sonriendo con la pulcritud de quien sabe que la factura será enorme. Asentí. No me inmuté. Había sido entrenado para este momento desde que tenía 6 años. Eso es lo que pasa con familias como la mía. No empiezan con el robo. Empiezan con el compartir. Empiezan con el sé la persona generosa. Te condicionan a ver tus límites como egoísmo y tu explotación como amor. Vi mi tarjeta deslizarse por el lector. Me dije a mí mismo que estaba siendo un buen hermano. Esa era la mentira que usaba para sobrevivir. Más tarde esa noche, la verdadera trampa fue tendida. Estaba desempacando en mi habitación, una habitación más pequeña que el vestidor de la suite nupcial, cuando Carmen irrumpió. No llamó. Nunca llamaba. Sostuvo su teléfono como un arma. Necesitas descargar esto, dijo. Ni un hola, ni un gracias por el vuelo. ¿Qué es? Pregunté, mirando la pantalla. Era una aplicación de portal de proveedores, algo que los establecimientos de alta gama usaban para gestionar pagos de catering, flores y música en tiempo real. Es para emergencias, dijo, su voz tensa con ese frenético tono de novia histérica que había estado puliendo durante meses. Las tarjetas de Rodrigo están al máximo debido a los depósitos. La tarjeta de mamá fue rechazada en la floristería. Necesito que vincules tu cuenta como respaldo por si la orquesta exige horas extras o necesitamos más champán. Dudé. Mi estómago se apretó. Una señal de advertencia primal que había ignorado durante décadas. Carmen, ya he pagado el vuelo, el hotel y la cena de ensayo. No puedo simplemente darte acceso abierto a mi cuenta corriente. Su cara se arrugó. Era una actuación que conocía de memoria. El labio inferior temblaba. Los ojos se agrandaban. Es solo un respaldo, Alejandro. ¿Quieres que mi boda se arruine por una tarjeta rechazada? ¿Quieres avergonzarme delante de la familia de Rodrigo? Dios, ¿por qué siempre haces que todo sea sobre dinero? La miré. No vi a una hermana. Vi un patrón. Los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva, el estrés mental de tener dos creencias contradictorias. Durante años creí que mi familia me quería, pero también sabía que solo llamaban cuando necesitaban dinero. Para resolver el estrés, me había convencido de que su tomar era una forma de unión. Me decía a mí mismo que pagar sus facturas era mi forma de ganarme mi lugar en la mesa. Si dejaba de pagar, dejaba de existir para ellos. No estaba descargando una aplicación. Estaba pagando un rescate. Estaba comprando 48 horas de paz. Estaba pagando el impuesto de mantener a Carmen callada, un gravamen al que había estado sujeto toda mi vida adulta. Bien, dije. La palabra sabía a ceniza. Descargué la aplicación. Introduje mi número de cuenta. Lo vinculé directamente a mi cuenta de ahorros principal. Eres el mejor, dijo, su humor volviendo a ser soleado al instante. Me abrazó.
pero no me apretó. Simplemente se inclinó, revisó la pantalla para asegurarse de que apareciera la marca de confirmación, y se apartó. Sabía que podía contar contigo. Salió de la habitación. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo mi teléfono. Se sentía pesado en mi mano, como una pistola cargada que acababa de entregar a un niño pequeño. Afuera, la nieve seguía cayendo, enterrando las carreteras, sepultando las salidas, encerrándonos juntos. Me dije a mí mismo que todo estaría bien. Me dije a mí mismo que no se atreverían, pero en el fondo de mi cerebro, la parte que se ocupa de la supervivencia, sabía que el seguro estaba quitado. Simplemente no sabía cuándo apretarían el gatillo. La recepción fue una clase magistral de gusto exquisito. Candelabros de cristal goteaban de las vigas de madera expuestas, proyectando un cálido resplandor dorado sobre 300 invitados que estaban ocupados comiendo langosta y fingiendo que se caían bien. El aire olía a perfume caro y a solomillo de primera. Estaba sentado en la mesa familiar, bebiendo un vaso de agua con gas, viendo a Rodrigo levantar su copa de champán. Estaba dando un discurso sobre la asociación, sobre cómo el matrimonio era un vínculo inquebrantable. Parecía pulcro, encantador y completamente a gusto. Mi teléfono vibró contra la mesa. No era una vibración de texto. Era el patrón distinto y urgente que había configurado para alertas bancarias de alta prioridad. No entré en pánico. En mi línea de trabajo, el pánico es un pasivo. El pánico elimina registros. El pánico pasa por alto detalles. Deslicé el teléfono a mi regazo, protegiendo la pantalla de mi madre, que estaba sentada a mi lado, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Desbloqueé la pantalla. La notificación era una única franja roja en la parte superior de mi aplicación bancaria. Alerta de retiro, 21.600 euros. Miré el número. No era una suma redonda, era específica, estaba calculada. Eso no era un cargo incidental por aperitivos extra. Eso era un coche. Eso era un pago inicial de una casa. Eso era la mayor parte de mis ahorros líquidos. Toqué la notificación, profundizando en los detalles de la transacción. Mi entrenamiento forense se activó automáticamente. Todavía no sentía la traición, solo sentía la necesidad de datos. Comerciante. Consultoría Apex ESL. Hora. 20:42. Autorizado a través del API del portal de proveedores. ID de usuario. R. Novio. Rodrigo. Miré hacia la mesa principal. Rodrigo se reía de algo que su padrino le había susurrado. No parecía un hombre que acababa de cometer un hurto mayor. Parecía un hombre que acababa de resolver un problema muy caro. Miré a Carmen. Ella estaba radiante, disfrutando de la adoración de la sala. Me miró a los ojos, levanté mi teléfono ligeramente, tocando la pantalla. Su sonrisa flaqueó. Miró su propio dispositivo que estaba junto a su copa de vino. Envié un texto. Una línea. 21.000. Explica ahora. La vi leerlo. Vi la molestia parpadear en su rostro, tensando las comisuras de sus ojos. No parecía sorprendida. No parecía preocupada. Parecía molesta. Escribió una respuesta y dejó el teléfono boca abajo con un chasquido agudo. Mi teléfono vibró de nuevo. Deja de revisar tu aplicación bancaria. En serio, es un regalo de bodas. A Rodrigo le surgió algo. No arruines el ambiente, Alejandro. Hablamos el lunes. ¿Un regalo? No solo me habían robado, habían rebautizado el robo como generosidad. Habían decidido que mi dinero era suyo por derecho de proximidad. Realmente creían que, como yo estaba soltero, como era familia, mis ahorros eran una caja común que podían saquear cada vez que su propia irresponsabilidad los alcanzaba. ¿Todo bien, cariño?, preguntó mamá, inclinándose. Pareces pálido. Estoy bien, dije. Mi voz era firme. Solo revisando el horario. Guarda el teléfono, susurró, palmeándome la mano. Disfruta el momento. Tu hermana trabajó muy duro para esto. Miré a mi madre. Miré la pulsera de diamantes en su muñeca, un regalo que le había comprado para sus 50 cumpleaños. Miré las flores que había pagado. Miré a la hermana que actualmente me ignoraba para hacerse un selfie. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido ruidoso.
Fue el silencioso clic metálico de un candado que se cierra. Creían que me tenían atrapado. Creían que la presión social de la boda, la nieve afuera y la adoctrinación de la familia primero me mantendrían en silencio. Contaban con mi vergüenza. Apostaban a que estaría demasiado avergonzado para causar una escena, que tragaría la pérdida solo para mantener la paz, como siempre hacía. Se equivocaron. Ya no era el hermano. Era el acreedor, y la factura debía pagarse de inmediato. Me levanté. Me alisó la parte delantera de mi traje. ¿A dónde vas?, preguntó mamá, frunciendo el ceño. Están a punto de cortar el pastel. Necesito un poco de aire, dije. Salí del salón de baile. No miré hacia la mesa principal. No miré hacia la mentira. Caminé directamente hacia las pesadas puertas de cristal que conducían al balcón, saliendo a la helada noche de Sierra Nevada. El aire frío golpeó mis pulmones como un chorro de adrenalina. No temblé. Saqué mi teléfono de nuevo, pero esta vez no estaba revisando mi saldo. Estaba abriendo mis contactos. Pasé a mamá, a papá, a Carmen. Me detuve en un nombre al que no había llamado en meses, pero sabía que contestaría al primer timbrazo. Daniel. El balcón era un estante de hielo suspendido sobre el valle. El viento aquí no solo soplaba, mordía. Roía la piel expuesta, entumeciendo mis dedos y escociendo mis ojos. Lo agradecí. El dolor físico era una ancla. Era más limpio que el desorden de dentro. Me pegué el teléfono a la oreja. Un timbrazo. 2. Alejandro. La voz de Daniel era baja, en alerta. No sonaba como un amigo que atendía una llamada casual un sábado por la noche. Sonaba como un operativo esperando una señal. Necesito que rastrees una identificación de comerciante, dije. Sin hola. Sin cumplidos. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. Plana, metálica, despojada de todas las inflexiones suaves que solía usar para hacer que la gente se sintiera cómoda. Adelante, dijo. Pude oír el tenue clic de un teclado de fondo. Consultoría Apex SL. Hora de la transacción, 20:42. Cantidad, 21.600 euros. Autorizado a través del API del portal de proveedores del albergue de Sierra Nevada. Dame 30 segundos. Me quedé allí, viendo la nieve arremolinarse en el vacío negro de abajo. Dentro, a través del grueso cristal, podía ver el borrón de movimiento. El DJ había empezado el baile. Carmen estaba en el centro de la pista, su vestido girando a su alrededor, las manos de Rodrigo en su cintura. Parecían perfectos, parecían una portada de revista, parecían criminales. Alejandro. La voz de Daniel volvió, cortando el ruido visual. ¿Estás seguro? Estoy solo. Consultoría Apex no es un proveedor, es una sociedad instrumental registrada en las Islas Caimán. El número de ruta rebota a través de 3 intermediarios diferentes antes de llegar a una cuenta de retención final. Es un esquema clásico de blanqueo. ¿Para qué?, pregunté, aunque un nudo frío ya se estaba formando en mi estómago. Apuestas deportivas en línea, dijo Daniel. Grandes apuestas, no reguladas, el tipo de sitio que no ofrece crédito. Pagas por adelantado o no juegas. O en este caso, pagas tus deudas antes de que te rompan las piernas. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad violenta. Rodrigo, la tensión que había visto en su mandíbula durante la cena de ensayo, la forma en que seguía revisando su teléfono debajo de la mesa. No me había robado dinero para pagar champán extra o flores. Me había robado los ahorros de toda mi vida para pagar a un corredor de apuestas antes de que terminara la recepción. Es fraude bancario, dije. Las palabras flotaron en el aire helado. Es fraude bancario federal, corrigió Daniel. Transacción transfronteriza. Dispositivo de acceso no autorizado. La cantidad excede el umbral de delito grave. Alejandro, si lo marco, se activa un bloqueo automático. Los algoritmos de la oficina ya están vigilando esa sociedad instrumental. Si marco tu transacción como fraudulenta, se enciende todo el tablero. Hizo una pausa. Sabía lo que estaba pidiendo. Estaba preguntando si estaba listo para destruir a mi familia. Miré hacia atrás a través de la ventana. Mi madre ahora se reía, sosteniendo una copa de vino que yo había pagado. Carmen le susurraba algo al oído a Rodrigo,
y él sonreía con la sonrisa aliviada y arrogante de un hombre que cree que se salió con la suya. No me vieron. Para ellos, yo ya no existía. Solo era un recurso que habían utilizado y descartado. Contaban con mi silencio. Contaban con el hecho de que los asuntos familiares se manejan con susurros y perdón. Pero esto ya no era un asunto familiar. Era un delito grave. Cerré los ojos. Intenté encontrar al hermano que solía construir fuertes de mantas con Carmen. Intenté encontrar al hijo que quería la aprobación de su madre. No estaban allí. En su lugar, había un analista forense que miraba una escena del crimen y solo veía pruebas. Enciéndelo, dije. ¿Estás seguro?, preguntó Daniel. Una vez que pulse esto, no puedo echarme atrás. La oficina de campo local recibirá una alerta. Ya están en la zona por otras razones. Hazlo, dije. Marca la transacción. Reporta el fraude. Hecho, dijo Daniel. El teclado sonó por última vez. Estoy a 10 minutos, Alejandro. Ya iba para allá. ¿Por qué? Te lo explicaré cuando llegue. Quédate en el balcón. No interactúes con ellos todavía. Daniel. Sí. Gracias. No me des las gracias, dijo, con voz sombría. Solo mantente en la línea. La llamada terminó. Bajé el teléfono. Mis manos ya no temblaban. El frío se había filtrado en mis huesos, convirtiendo mi sangre en agua helada. Observé la fiesta durante otro minuto, como un científico observando una muestra en un frasco. Bailaban sobre una mina terrestre y yo acababa de entregar el detonador a la Guardia Civil. Me alejé del cristal y esperé las luces de los coches. No tuve que esperar mucho. 10 minutos después, un SUV negro atravesó la nevada, sus faros cortando dos haces paralelos en la oscuridad. No se detuvo en el aparcacoches principal donde estaban estacionados los sedanes de alta gama. Condujo directamente por el camino de servicio que pasaba por debajo de mi balcón, crujiendo sobre el hielo con el pesado y autoritario peso de un vehículo gubernamental. La puerta del lado del conductor se abrió. Daniel salió. No llevaba esmoquín. Llevaba una chaqueta táctica sobre un jersey oscuro, su aliento exhalando vaho en el aire gélido. Miró hacia arriba. Me miró a los ojos y asintió una vez. Dejé el balcón, moviéndome por el pasillo de servicio para encontrarme con él en la entrada lateral. El albergue era un laberinto de piedra y madera diseñado para mantener a los huéspedes cómodos y la realidad afuera. Me moví entre las sombras, sintiéndome como un fantasma en un castillo que yo había pagado. Cuando abrí la puerta lateral, el viento intentó forzar su entrada, pero Daniel lo bloqueó. Entró, sacudiéndose la nieve de los hombros. Me miró. Realmente me miró, buscando daños. ¿Estás bien?, preguntó. He perdido 21.600 euros, dije. Así que no. No has perdido nada, dijo. Todavía no. Esa transferencia está congelada en el buffer de la cámara de compensación. La hemos interceptado. ¿Nosotros?, pregunté. Dijiste nosotros. Y dijiste que ya estabas en la zona. Daniel, ¿qué está pasando? Me hizo señas para que lo siguiera más adentro de la alcoba, lejos de los oídos indiscretos del personal de catering. Sacó una tableta de su chaqueta. La pantalla estaba llena de datos, gráficos de red, flujos de transacciones y una foto de perfil que me revolvió el estómago. Rodrigo. No pude decírtelo antes, dijo Daniel con voz baja. Conflicto de intereses, seguridad operativa, pero como ahora eres una víctima en un caso activo, puedo informarte. Tocó la pantalla. Llevamos 8 meses construyendo un caso contra una red de blanqueo de dinero en línea que opera desde Madrid. Utilizan apuestas deportivas de alto riesgo para lavar dinero para operaciones de cárteles. Rodrigo no es solo un jugador, Alejandro. Es una mula. Miré la pantalla. Mi cuñado, el hombre que había brindado por los valores familiares hacía una hora. Él lava dinero a través de sus empresas inmobiliarias fantasma, continuó Daniel, pero se volvió codicioso. Empezó a desviar dinero para hacer sus propias apuestas. Perdió mucho. El sindicato le dio una fecha límite. Paga antes de la medianoche de hoy o liquidan sus activos. Y por activos, te refieres a sus rodillas. Así que me robó para salvarse. Día. Era patético. Era desesperado. Es peor que eso, dijo Daniel.
Me miró con una mezcla de simpatía e intensidad profesional. Alejandro, ¿recuerdas hace 6 meses cuando actualicé los protocolos de ciberseguridad en tus cuentas? ¿Cuando instalé ese rastreador para tu cartera? Asentí. Dijiste que era una protección estándar debido a mi trabajo. No era estándar, dijo. Marqué tus activos digitales. Marqué con una marca de agua digital cada euro de tus ahorros. Sospechábamos que Rodrigo podría intentar acceder a cuentas familiares para estratificar sus pagos. Imaginamos que iría primero por tus padres, pero su crédito está agotado. Tú eras la única fuente limpia de liquidez que quedaba. La habitación pareció inclinarse. ¿Me usaste como cebo? Te usé como cable trampa, corrigió suavemente. No pensé que realmente lo haría. Esperaba que no lo hiciera, pero tenía que asegurarme de que si tocaba tu dinero, pudiéramos rastrearlo instantáneamente a la cuenta maestra del sindicato. Así es como desmantelamos toda la red. Me apoyé en la rugosa pared de piedra. La traición tenía capas. Rodrigo no solo me había robado dinero, había caído en una trampa federal. Y Carmen, susurré, no era una pregunta. Daniel dudó, luego asintió. Tenemos escuchas telefónicas en el teléfono de Rodrigo. Ella le ha estado enseñando cómo acceder a tu portal de proveedores durante semanas. Sabía de la deuda, sabía de la fecha límite. Lo justificó diciéndole que podías permitirte el golpe y que te lo devolverían después de cobrar los regalos de boda. Se me fue el aire de los pulmones. Mi hermana no solo habilitó a un ladrón, se casó con un blanqueador de dinero y conspiró para defraudarme para cubrir sus huellas. La aplicación de emergencia, los chantajes, el mensaje de texto, no arruines el ambiente. Todo era parte de la operación. Me veían como un recurso para explotar. Entonces ese dinero, dije, señalando el salón de baile donde el bajo retumbaba a través de las tablas del suelo. Esos 21.600 euros son pruebas federales, dijo Daniel. Al transferirlo, Rodrigo nos acaba de entregar el vínculo que necesitábamos para conectarlo directamente con las cuentas en el extranjero. No solo cometió un hurto mayor, Alejandro, cometió fraude bancario y blanqueo de dinero usando fondos marcados. Está acabado. Miré la tableta de nuevo. Vi las marcas de tiempo. Vi la red de mentiras que mi familia había tejido a mi alrededor, apretándose con cada tú, cada somos familia, cada petición de ayuda. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Daniel guardó la tableta, se metió la mano en el bolsillo y sacó un documento doblado. La oficina de campo local de la Guardia Civil está a 5 minutos. Tienen una orden de arresto para Rodrigo y una orden de registro para las instalaciones para asegurar sus dispositivos. Pero necesito que hagas algo primero. ¿Qué? Me entregó el papel. Era una copia de la declaración jurada de la orden. Necesitas volver allí. Necesitas ser tú quien la sirva. No legalmente. Los agentes lo harán, pero simbólicamente. Necesitan saber que esto no te pasó a ti. Pasó por ti. Tomé el papel. Se sentía pesado, más pesado que el teléfono, más pesado que la culpa que había cargado durante años. Me van a odiar, dije. Mamá, papá, Carmen, tirán que destruía la familia. La familia se destruyó en el momento en que decidieron que eras un objetivo en lugar de una persona, dijo Daniel. Tú solo estás firmando el certificado de defunción. Lo miré. Tenía razón. La hermana que amaba era una ilusión. La madre a la que intentaba complacer era un fantasma. Lo único real que quedaba era la ley. Me alisó el traje. Revisé mi reflejo en la ventana oscurecida de la puerta lateral. Ya no parecía una víctima. Parecía la persona que sostenía el bolígrafo. Vamos, dije. Me di la vuelta y caminé de regreso al salón de baile. La música se hacía más fuerte. Estaban tocando una canción de amor. Era hora de detener la música. Abrí las pesadas puertas de roble de la suite nupcial. La habitación olía a lirios caros y champán rancio. Estaban todos allí. Carmen, Rodrigo, mamá, papá, holgazaneando en los lujosos sofás de terciopelo como la realeza en la corte. No estaban bailando. Estaban celebrando la verdadera victoria, la extracción exitosa de mi futuro para pagar su presente. Cuando entré, la risa no cesó de inmediato. Se fue apagando, lenta y perezosamente,
como la gente mira a un camarero que ha interrumpido un brindis. «¿Ya regresaste?», dijo mamá. No parecía preocupada, parecía aburrida. Hizo girar su copa, los diamantes de su muñeca atrapando la luz. «¿Terminaste tu pequeño berrinche?» «No estaba haciendo un berrinche», dije. Mi voz era tranquila. No era la calma de la paz. Era la calma de un francotirador ajustando una mira. Estaba revisando mi saldo. Rodrigo sonrió. Se estaba aflojando la corbata, su cara enrojecida por la adrenalina de haberse salido con la suya. «Alejandro, déjalo ya. Te dijimos que te pagaríamos cuando el mercado cambiara. Deja de ser tan dramático». «No estoy esperando al mercado», dije. «Y no los estoy esperando a ustedes». Metí la mano en mi maletín. «¿Qué vas a hacer?», se rió mamá, un sonido agudo y despectivo. Me miró con una lástima que me revolvió el estómago. «Llamar a la policía. El día de la boda de tu hermana no te atreverías. Te importa demasiado lo que piense la gente, no puedes hacer nada». La miré. Realmente la miré. Y de repente lo entendí. Los psicólogos hablan de la ilusión de poder. Es común en los narcisistas que dependen de otros para financiar su estilo de vida. Mamá no tenía poder, tenía influencia. Su autoridad no se basaba en el respeto o el logro, se basaba en la suposición de que siempre pagaría la cuenta. Ella pensaba que era intocable porque estaba sosteniendo mi cartera. No se dio cuenta de que todo su estatus, las joyas, el lugar, la arrogancia, era un alquiler. Era una inquilina en una vida que yo estaba pagando y la estaba desahuciando. «Tienes razón», dije suavemente. «Yo no puedo hacer nada, pero ellos sí». Saqué la declaración jurada de la orden doblada de mi maletín y la dejé caer sobre la mesa de café. Aterrizó con un suave golpe que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. «¿Qué es esto?», preguntó papá, estirando la mano para cogerlo. «No te preocupes por lo que pase después», dije. Antes de que pudiera leer la primera línea, el mundo se acabó. Comenzó con un ruido tan fuerte que se sintió menos como un sonido y más como una onda de presión golpeando mi pecho. ¡Bum! Las puertas de servicio de la suite se astillaron hacia adentro, la madera volando por la habitación. «Agentes de la Guardia Civil, manos arriba, muéstrenme las manos». Los gritos comenzaron al instante. Mamá dejó caer su copa, se hizo añicos en el suelo, el vino tinto salpicando como sangre sobre el dobladillo blanco del vestido de Carmen. Papá se congeló, el papel temblándole en la mano. Rodrigo intentó correr, un patético y instintivo intento hacia el balcón, pero no dio ni 3 pasos. 2 agentes con equipo táctico lo rodearon, estampándolo boca abajo contra la alfombra. «Rodrigo Davis, queda usted arrestado por fraude bancario, blanqueo de dinero y organización criminal». Las palabras fueron gritadas, con una letalidad practicada. La habitación se llenó de uniformes. Daniel entró detrás de ellos, tranquilo en medio del caos, enfundando su arma. Me miró y asintió. Carmen gritaba, un sonido agudo y fino de puro terror. «¿Qué está pasando, Rodrigo?» «Mamá, haz algo». Mamá estaba contra la pared, con las manos levantadas, el rostro una máscara de shock. La arrogancia se había ido. La ilusión de poder se había evaporado. En el segundo en que la realidad de las consecuencias irrumpió por la puerta, sin mi dinero para protegerlos, sin el contrato social de la familia para resguardarlos, solo eran personas con ropa cara infringiendo la ley. Un agente levantó a Rodrigo. Le sangraba la nariz. Su smoking estaba rasgado. Me miró, con los ojos muy abiertos por la traición. «Alejandro, diles que fue un préstamo. Diles que lo autorizaste». Lo miré. Miré las esposas que le apretaban las muñecas. «No autoricé una transferencia a una sociedad instrumental de blanqueo de dinero», dije. «Y ciertamente no te autoricé a usar mis ahorros para traficar pruebas federales. Alejandro». Carmen corrió hacia mí agarrándome del brazo. Su agarre era desesperado. Sus uñas se clavaban en mi piel. «Arregla esto. Tienes que arreglar esto. Es un malentendido. Solo diles que todo está bien. Diles que paren». Miré a mi hermana, la niña dorada, la novia. Me estaba suplicando que la salvara, como siempre hacía, como hizo con la aplicación.
como hizo con las facturas de la tarjeta de crédito. Pensó que esto era solo otro desastre que yo podía limpiar con una chequera y una disculpa. Le aparté suavemente los dedos de mi brazo. No puedo arreglar acusaciones federales, dije. Tú hiciste esto, chilló mamá, recuperando la voz. Los llamaste. Arruinaste la vida de tu hermana por dinero. No, dije, dándome la vuelta para salir. No arruiné nada. Solo dejé de pagar el encubrimiento. Salí de la suite. Pasé junto a los agentes que aseguraban las pruebas. Pasé junto a los restos destrozados de su noche perfecta. Volví a salir a la nieve, donde el aire era limpio y frío, y lo único que le debía a nadie era nada. El silencio que siguió a la redada era pesado, como la nieve que se acumulaba contra las ventanas. El albergue estaba vacío ahora, salvo por el personal de limpieza, que barría nerviosamente los cristales rotos y los restos de un pastel de bodas que nunca se cortaría. Los agentes de la Guardia Civil se habían ido hacía una hora, llevándose a Rodrigo, a una Carmen llorosa y a mis padres, en estado de shock, a la oficina local para su procesamiento. Estaba sentado junto a la enorme chimenea de piedra en el vestíbulo, viendo cómo las brasas se desvanecían. El calor se estaba apagando, pero por primera vez en todo el fin de semana, sentía calor. Daniel regresó de la recepción, sosteniendo 2 tazas de café solo. Se sentó frente a mí, estirando las piernas. Parecía cansado, pero era el buen tipo de cansancio. La fatiga de un trabajo terminado, un caso cerrado. El informe preliminar ya está, dijo, con voz baja en la cavernosa habitación. Rodrigo está detenido sin fianza. Riesgo de fuga. La oficina se incautó de sus cuentas, sus bienes y sus dispositivos electrónicos. ¿Y mis padres?, pregunté. No sentí una punzada de preocupación, solo quería los datos. Todavía no están acusados, dijo Daniel, pero avalaron 3 de los préstamos comerciales de Rodrigo para ayudarle a expandirse. Cuando la fiscalía vea sus activos, los bancos van a exigir esas deudas. Tus padres se enfrentan a la bancarrota total, la casa, los coches, la membresía del club de campo, todo se liquidará para pagar al Estado. Asentí. Era una certeza matemática. Habían apalancado toda su existencia en la ilusión de la riqueza de Rodrigo. Ahora que la ilusión se había desvanecido, las matemáticas se estaban corrigiendo solas. Me culparán, dije. Déjalos, respondió Daniel. No puedes oírlos desde aquí. Lo miré. Tenía razón. No podía oírlos. El ruido constante de sus demandas, sus chantajes, sus expectativas, todo se había ido. Había sido reemplazado por el zumbido limpio y silencioso de un libro de contabilidad equilibrado. Pensé en el futuro. Durante años, había definido la justicia como vengarse. Pensé que la victoria significaba hacerles sentir el dolor que me habían causado. Pero sentado allí, viendo la luz del fuego reflejarse en los ojos de Daniel, me di cuenta de que había estado apuntando demasiado bajo. Existe una filosofía llamada la justicia de la cloaca. Postula que la verdadera justicia no se trata del castigo que infliges al pasado, se trata de las semillas que plantas para el futuro. Castigarlos fue solo la fase de demolición. La verdadera victoria era lo que yo iba a construir en el terreno vacío que dejaron atrás. Mi victoria no fueron sus sentencias de prisión o su bancarrota. Fue mi libertad. Fue el dinero en mi cuenta que ahora estaba seguro. Fue la carrera que había construido. Fue el hombre sentado frente a mí que respetaba mi fuerza en lugar de intentar explotarla. Saqué mi teléfono del bolsillo. Abrí el chat grupal familiar. Todavía estaba activo con mensajes de principios de la noche, fotos del pastel, quejas sobre el frío. El último mensaje de texto frenético de Carmen suplicándome que lo arreglara. No me desplacé hacia arriba. No los leí. Toqué el menú de configuración. Seleccionar todo. Eliminar conversación. Bloquear contactos. No fue un gesto dramático. No tiré el teléfono al fuego. Solo pulsé un botón. Fue administrativo. Fue la auditoría final de una sociedad fallida. ¿Listo para irnos?, preguntó Daniel, poniéndose de pie. Sí, dije. Estoy listo. Salimos del albergue a la noche fresca y limpia. La tormenta había pasado. El aire estaba en calma. No miré hacia el edificio.
No miré hacia los restos del día perfecto. Miré hacia el camino que se abría ante mí, despejado y esperando. Ellos pensaron que mi silencio era debilidad, pero solo estaba reuní.